En el presente video vamos a empezar a conocer un concepto muy importante dentro de la trigonometría. Es decir, vamos a conocer en qué consisten las razones trigonométricas, que se pueden definir como 6 formas de relacionar los lados del triángulo rectángulo. Bueno, para relacionarnos entonces con este concepto ya mencionado, vamos a encontrar el lado que nos hace falta en el triángulo que ustedes observan en la parte superior de la pantalla. Conocemos el valor del cateto opuesto y el valor del cateto adyacente, que respectivamente son 3 y 4. Entonces, a través del teorema de Pitágoras encontraremos el respectivo valor de la hipotenusa. Observamos que al solucionar el teorema de Pitágoras nos resulta el valor de 5. Entonces ya tenemos todos los elementos para construir nuestras razones trigonométricas, que como lo mencionaba hace un momento, son 6 formas de solucionar, o más bien 6 formas de relacionar los lados del triángulo rectángulo. Entonces, estas razones trigonométricas se denominan seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿sí? Y como ustedes lo observan, pues las tenemos en la parte izquierda de nuestra pantalla y se pueden abreviar como las letras iniciales, ¿cierto?, que ustedes ven allí al interior de paréntesis, ¿sí?, para facilitar pues los cálculos y las simplificaciones que más adelante utilizaremos en otro tipo de aplicaciones y en otro tipo de conceptos de la trigonometría. Entonces, ya que contamos con todos los valores de nuestro triángulo rectángulo, lo que hacemos es construir las razones trigonométricas de este lado, o de esta figura, más bien, ¿sí? Vamos a construir las razones trigonométricas de este triángulo rectángulo. Entonces cada razón trigonométrica pues está acompañada de un ángulo, ¿sí? Es decir, vamos a incluir este símbolo θ al interior de nuestro triángulo rectángulo. Y vamos a indicar cómo están relacionadas entonces los lados del triángulo rectángulo. Bueno, entonces la primera razón trigonométrica denominada seno, que lo anotamos de esta forma, seno de θ, ¿cierto?, va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso el cateto opuesto es 3 y la hipotenusa, que es 5. Entonces de esta forma pues vamos construyendo cada una de las 6 razones trigonométricas restantes. Entonces vamos a hacerlo de forma detallada para que las construyamos apropiadamente. Entonces coseno de θ es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces adyacente es 4 e hipotenusa es 5. Ahora, nuevamente, observamos el orden, ¿sí?, que tenemos aquí. Tenemos la tangente, la cual es el cateto opuesto sobre el adyacente. El opuesto entonces es 3 y el adyacente es 4. Ahora la cotangente. Cotangente sería lo contrario a la tangente, es decir, cateto adyacente sobre opuesto, es decir, 4 sobre 3. Seguimos con las otras
dos razones trigonométricas restantes. Entonces secante va a ser igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces la hipotenusa es 5 sobre 4. Y cosecante va a ser igual a cateto opuesto, perdón, a hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces tenemos hipotenusa que es 5 sobre 3. Bueno, entonces de esta forma pues construimos las 6 razones trigonométricas a partir de los lados conocidos de un triángulo rectángulo. Más adelante, en el transcurso de los videos que les iré presentando, entonces también conoceremos de qué forma podemos encontrar el ángulo que se forma, valga la redundancia, teniendo en cuenta pues los valores de los triángulos aquí presentes. Bueno, entonces vamos a continuar resolviendo algunos ejercicios en los cuales sea necesario conocer alguno de los lados del triángulo rectángulo y posteriormente construir las 6 razones trigonométricas. En este siguiente ejercicio observamos que nos hace falta el cateto opuesto. Entonces vamos a usar el teorema de Pitágoras para poder encontrar el lado que nos falta y así pues construir las razones trigonométricas restantes. Entonces, como ya lo hemos hecho varias veces, hacemos la sustitución en el lugar correspondiente. Entonces tengo 5 elevado a la 2 menos cateto adyacente elevado a la 2, es decir, el número 2 elevado al cuadrado. Entonces vamos resolviendo. Cateto opuesto al cuadrado lo dejamos en el lugar correspondiente. 5 elevado a la 2, que es 25, menos 2 elevado a la 2, que es 4. Bueno, entonces decimos que 25 menos 4 es 21 y nuestro cateto opuesto será entonces raíz cuadrada de 21. De esta forma, entonces también podemos expresar pues nuestro ejercicio, ¿sí? Con una raíz para presentarlo pues de forma ordenada. Entonces seno va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Nuestro cateto opuesto pues será raíz de 21 y lo ubicamos en el lugar correspondiente. Entonces raíz de 21 sobre la hipotenusa, que es 5. Coseno sería 2 sobre 5. Tangente, que es cateto opuesto sobre adyacente, nos queda raíz de 21 sobre 2. Cotangente, tenemos entonces adyacente sobre opuesto, nos queda el número 2 sobre raíz de 21. Secante es hipotenusa sobre adyacente, entonces me quedará 5 sobre 2 y cosecante, que es hipotenusa sobre opuesto, es decir, 5 sobre raíz de 21. Entonces, más adelante, cuando veamos lo relacionado con los ángulos especiales, vamos a explicar de una forma más amplia lo relacionado con este tipo de expresiones, es decir, qué sucede cuando tenemos raíces cuadradas en un denominador. Entonces usamos una técnica para poder
ubicar las raíces solamente en el numerador, ¿sí? Para que nuestros resultados pues se presenten de una forma ordenada. Bueno, entonces este es un nuevo ejercicio en donde se relacionan pues los lados del triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces encontramos esos lados y también a partir de esos lados construimos las 6 razones trigonométricas. En los ejercicios anteriores conocíamos entonces dos lados del triángulo rectángulo y usando el teorema de Pitágoras encontrábamos el que nos faltaba, el lado que nos faltaba. Y más adelante entonces construíamos las 6 razones trigonométricas. En este nuevo ejercicio lo que tenemos entonces es una razón trigonométrica que nos están dando aquí y a partir de esa razón trigonométrica, de esa relación del cateto adyacente con la hipotenusa, debemos de encontrar el lado que nos hace falta y construir las razones trigonométricas. Entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar los respectivos lados. La hipotenusa es 10 y el cateto adyacente es 5. Por lo tanto, pues vamos a hallar el cateto opuesto. Vemos entonces que en el desarrollo de nuestro ejercicio nos aparece la raíz cuadrada de 75. Entonces, ya contando con todos los valores del triángulo rectángulo, podemos construir las 6 razones trigonométricas. Entonces, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, raíz de 75 sobre 10. Coseno es cateto adyacente, que es 5 sobre 10, ¿cierto? Ya es una razón trigonométrica que nos daban inicialmente. Tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Entonces escribimos raíz de 75 sobre 5. Cotangente es lo contrario, entonces tenemos 5 sobre raíz de 75. Entonces quizás se pueda pensar que algunas de estas expresiones de estos resultados se pueden simplificar. Sin embargo, pues si se simplifican, cambiarían los valores, las dimensiones del triángulo inicial. Bueno, entonces secante tenemos a hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces sería 10 sobre 5. Cosecante, entonces tenemos a hipotenusa sobre cateto opuesto, es decir, 10 sobre raíz de 75. Bueno, entonces de esa forma conocimos que las razones trigonométricas son 6 formas de relacionar los lados del triángulo rectángulo, ¿cierto? Lo explicamos de esa forma sencilla, aunque más adelante pues podemos comprobar que llega a tener diversas aplicaciones. Bueno, entonces de esta manera pues terminamos este video. En los dos primeros ejercicios conocíamos entonces solamente dos valores del triángulo, usamos el teorema de Pitágoras para hallar el lado que nos faltaba y construimos las 6 razones trigonométricas. En este último ejercicio contamos con una razón trigonométrica, hicimos la respectiva ubicación de los lados en el triángulo rectángulo y para poder usar el teorema de Pitágoras, hallar el lado que nos falta y así poder construir las razones trigonométricas. Bueno, entonces de esta forma damos por terminado este video. Muchas gracias.